Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, a mi entender no nos encontramos frente a una sesión especial, nos encontramos frente a una sesión histórica. Lamentablemente, según mi humilde entender, va a ser tristemente célebre recordada como aquella sesión en donde un gobierno provincial decidió ponerle fin a las paritarias en la provincia de Mendoza. Nos encontramos en esta sesión en una verdadera conjunción entre una creciente conflictividad social, pero también un esperanzador panorama de lucha y resistencia por parte de los trabajadores de la provincia de Mendoza. Y digo esto porque varias sabemos que ha sido importante a lo largo de la historia la lucha de los trabajadores docentes, no solo en nuestra provincia, sino a nivel país. Estamos a pocos días, lo recordaban algunos legisladores, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del Mendozazo. Yo no pretendo en esta sesión dar una cátedra de historia, pero sí vale la pena recordar que por aquellos días de marzo del 72, los trabajadores docentes se encontraban realizando un plan de lucha por las condiciones laborales. Y en el marco de esa lucha, una noticia causó estupor. Esa noticia fue de la Secretaría de Energía de la Nación, que anunció un aumento del 300% de la luz. ¿Suena conocido? ¿Suena parecido? Vale la pena recordar, señor presidente, no el hecho, pero sí, más allá de la histórica gesta popular del Mendozazo, vale recordar las terribles consecuencias. Muertos, heridos, 146 vehículos incendiados, 7 trolebuses, una consecuencia política terrible. También en términos sociales, humanos, destrucciones en la vía pública. Y por supuesto que terminó como debería terminar, con la renuncia del gobernador. Es necesario e indispensable recurrir al diálogo, señor presidente, y es con todo el respeto y humildad que desde el Frente para la Victoria le pedimos al gobernador que revea su posición, que le dé a los trabajadores lo que les corresponde, que costó años de luchas, un ámbito paritario para discutir y no espacio de diálogo de ficción, donde todos los que vinieron a ese espacio dijeron que había que seguir con el diálogo, inclusive la propia vicegobernadora, y hoy estamos a punto de votar un decretazo. Ese gremio docente, estos trabajadores han sido ejemplo a lo largo de nuestra historia en luchas. Representaron el 5% de las luchas en el país durante la dictadura militar. Ya entrada la democracia representaron el 20% de las luchas populares. Y durante los 90, frente a la entrega de nuestra patria, frente a la colonización cultural, fueron la vanguardia en materia de lucha y resistencia popular. No solamente eso, señor presidente, sino que las metodologías usadas los pusieron a la vanguardia de la lucha responsable, que se ganó el apoyo y la confianza de todo el pueblo argentino. Señor presidente, no podemos olvidarnos de lo que sucedió en los 90, de aquella carpa blanca. Me gustaría, y si me permite, señor presidente, leer algunos ejemplos de esos 1003 días de la histórica lucha de la carpa blanca. 1.500 docentes de todo el país ayunaron rotativamente en la carpa. 2.800.000 personas visitaron la carpa. 6.700 escuelas de todo el país fueron. 1.500.000 personas firmaron el territorio exigiendo el Fondo de Financiamiento de la Educación. Se realizaban 12 paros nacionales, 6 marchas multitudinales a Plaza de Mayo, 475 eventos culturales, 36 cátedras universitarias se dictaron en aquella carpa. Se realizaron múltiples actos de otros sectores sociales para reclamar justicia, como por ejemplo por los casos de José Luis Cabezas, de María Soledad Morales, de Sebastián Bordón, una serie de víctimas de la violencia institucional que ocurrió en Mendoza. Se emitieron 46 programas de radio, 29 canales de televisión y transmitían en directo. 200.000 docentes ayunaron del país y los días 10 y 11 de septiembre de
caso de terquedad política, que también fue recordado por los legisladores del Frente de Izquierda, ocurrió en el año 2007 en la provincia de Neuquén, cuando los trabajadores de la educación reclamaban condiciones dignas de trabajo. ¿Saben cuál era el principal motivo de conflicto en aquel momento en Neuquén? También un ítem, señor presidente, también un ítem. No se llamaba aula, se llamaba asignación por resultado. No es nueva la medida que han aplicado, no son innovadores, ya lo hemos vivido. Ese ítem, esa lucha, llevó un corte en la ruta número 22 a la altura de Arroyito, y después de todo ajuste viene lo que necesariamente debe venir en todo gobierno: una terrible represión, una bomba de gas lacrimógeno a menos de 2 metros de Carlos Fuente Alba terminó con su vida y continuó con una represión que duró durante 5 kilómetros en aquella ruta a los docentes de Neuquén. Luego Carlos Fuente Alba se transformaría en un símbolo de lucha y resistencia, pero lamentablemente perdimos aquella vida. Señor presidente, no voy a dar solamente gestiones negativas, también hubieron casos de gestiones positivas por parte de dirigentes políticos que se transformaron en estadistas, no solo dirigentes políticos. El 27 de mayo del 2003, en el medio de un conflicto en la provincia de Entre Ríos de más de 40 días, donde 70.000 chicos se encontraban sin clase durante 40 días de un padrón de 300.000, un presidente decidió que la primera gestión de su mandato fuera trasladarse a la provincia de Entre Ríos y resolver el conflicto que databa de 40 días. Ese presidente es Carlos Néstor Kirchner, y en aquel día manifestó: para nosotros es tan importante un chico de la capital federal como uno de Jujuy, de Entre Ríos, de Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Pongamos mucha fuerza, coraje, demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con convicciones, demostremos que se puede respetar las ideas cuando se tiene que llegar al gobierno, colaborando, cooperando, entre todos. Solos es imposible. Leo esto porque seguramente el gobierno no lo puede solo. Es difícil gobernar, es muy difícil, todos lo sabemos, y necesita de todos. Y nosotros queremos ayudar. Y la manera de ayudar como oposición es decirle con respeto y con humildad en lo que creo humildemente que se está equivocando. Ese conflicto en aquel año del 2003 terminó con Néstor Kirchner yendo a la plaza a visitar a los docentes y profundamente aplaudido y ovacionado. Por otro lado, la contracara fue el gobernador Sergio Montiel de la Unión Cívica Radical, que tuvo que salir escoltado por la policía y no pudo volver a pisar nunca más una escuela, señor presidente. A partir de ahí, muchos fueron los problemas que se solucionaron en un verdadero infierno. Eso era un verdadero infierno. Esa era una Argentina del infierno. A partir de allí, una nueva ley de educación técnica profesional, la derogación de la ley de educación federal, que había sido la lucha de muchísimos docentes a lo largo de la historia. Una ley de educación integral sexual, ley de financiamiento educativo, la repartición de científicos, el incremento del presupuesto del CONICET y la inversión en educación que pasó del 3,7 al 6,4 del PBI. La inversión más grande en la historia de nuestra patria, que lo hizo un gobierno peronista, para recordarle a algún senador que dijo que el peronismo no podía hablar de educación, que se lave la boca antes de hablar del peronismo, que fue muchísimos jóvenes, que otros profesionales, que eran las escuelas, que crearon su universidad pública, gratuita, que hizo más infraestructura, que cualquier gobierno en su historia. Ese es el gobierno peronista actual. Ese es el movimiento nacional peronista actual que le podemos hacer parte. Señor presidente, nos encontramos en esta sesión debatiendo el decreto 228, el decreto del ítem aula, el decreto que pone fin a las paritarias. Un ítem aula intenta ser disfrazado con un beneficio para los docentes, pero que todos los que estamos aquí sabemos que es mentira. Algunos lo pueden decir, otros no, pero todos sabemos que es una falacia, que es un ítem extorsivo para nuestros docentes, que es la repetición de una práctica, de un modelo neoliberal que ya vivimos. El artículo 8 de este decreto, señor presidente, si me permite leer, dice: el adicional para toda la gente que está comprendido en la ley 4938 son modificatorias, que preste servicio a la Dirección General de Escuela,
con título docente o habilitante que cumpla funciones para las que ha sido designado durante la totalidad de los días hábiles laborales del mes respectivo, a excepción de los agentes que estén en cambio de funciones mientras dure el mismo. Señor presidente, este adicional entonces no será cobrado por los maestros que posean títulos supletorios o carpeta de antecedentes. También quedan exceptuados quienes cumplan cambios de funciones, y aquí me quiero detener. Son esos maestros que hoy cumplen cambios de funciones los que se vieron perjudicados por una ley que derogó la jubilación anticipada y que tienen que trabajar hasta las últimas consecuencias para tener una jubilación digna. Son esos docentes que no tienen voz, que no les ponen cuerdas vocales para dar las clases. Son esos docentes que resistieron este mismo modelo en la década del 90, comprando los lápices y los útiles a los pibes, y ayudándolos a sostener una escuela pública que se cayó en pedazos. Son esos docentes a los que hoy castigamos diciéndole su esfuerzo para sostener la escuela pública durante los 90 no nos importa. No van a cobrar el IPENAULA. Señor presidente, tampoco cobrará el IPENAULA un docente que sufre una enfermedad. Y acá me quiero detener, lo dijo también una diputada de izquierda, y quiero contar una anécdota. En el día de ayer recibí dos anécdotas que cuentan la realidad del decreto. En el día de ayer un docente se presentó en una escuela de Godoy con un escribano público. El docente le habían diagnosticado con conjuntivitis. En el día de ayer, el diagnóstico determinaba que necesitaban 9 días de reposo porque la conjuntivitis es contagiosa. El docente convocó a los padres, llamó a los directivos y se presentó como un escribano público, diciendo que no iba a perder el IPENAULA porque con eso tenían que comer sus hijos. Eso es lo que quería el IPENAULA. En la noche de ayer, y hay veo algunos compañeros que estuvieron en la situación, estábamos en una reunión política con vecinos en el centro de Godoy Cruz. La verdad que eran las 9:30 de la noche, empezamos a sentir gritos. Salimos a la calle y había un vecino literalmente linchando a su esposa, moliéndola a palos en la calle. Salieron la calle de Guizamón precisamente, hicimos la denuncia al 160. Salieron todos los vecinos a detener a esta persona. La mujer tenía los ojos así, señor presidente, así. La mujer lo defendía. Decía que no había pasado nada, que ella no quería hacer la denuncia. Llamamos a la policía. Si esa mujer fuera docente, señor presidente, no podría presentarse a la justicia a reclamar, no podría pedir licencia porque dejaría de cobrar el IPENAULA. Estas son las cosas que deberíamos estar debatiendo. Señor presidente, el IPENAULA además es una política contraria a la ley 5811 que en su artículo 40 establece: las enfermedades incumplidas deben ser pagadas por el Estado. En el caso de un docente que falte más de 3 días, no se estaría cumpliendo. Y mucho más grave, además de los 1.300 pesos que significa para un docente primario y los 2.700 para un docente secundario, es que va en contra de nuestra propia Constitución provincial, que en su artículo 39 establece: no podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún funcionario o empleado de los poderes públicos, mientras lo sean por servicios hechos o por los que le encarguen en el ejercicio de sus funciones o por comisiones especiales extraordinarias. Lo que habla de una incongruencia constitucional que seguramente derivará en muchísimos juicios que, como corresponde, perderá el Estado y pagaremos todos. Señor presidente, acá no se está debatiendo solamente la ratificación del decreto, se está debatiendo el fin de las pantallas. Y este es un mensaje que está dando la legislatura a todos los trabajadores de la provincia de Mendoza. Podría dedicarles mucho tiempo a hablar del decreto, pero voy a resumir porque han hablado mucho los compañeros, e inclusive hay compañeros que lo detallaron muy exhaustivamente. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de lo que deberíamos estar discutiendo en este recinto y lamentablemente no estamos discutiendo, que es la educación de nuestra provincia, señor presidente. Pienso que es el Estado el que define la función social que debe tener la escuela y la decisión de si es una escuela inclusiva, diversa, o si es una escuela excluyente, uniforme,
esas definiciones las imprimen los gobiernos a través de sus decisiones políticas. Pienso y escucho hablar mucho de calidad, hablar de eficacia, hablar de eficiencia, conceptos muy empresariales. Señor presidente, no son nuestras escuelas una empresa, no son nuestros docentes gerentes, pero mucho menos son nuestros pibes producto de esa gerencia y de esa empresa. Tenemos que humanizar el concepto de la provincia de Mendoza. No se puede hablar de calidad con mi energía ahora. Tenemos que hablar de calidad con todos los pibes adentro. Es muy fácil hablar de calidad con la mitad de los pibes afuera. Señor presidente, siempre han existido problemas en la educación. Siempre, en todos los gobiernos. Este no es el primero y seguramente lo va a seguir teniendo. A pesar de mi optimismo peronista, entiendo que los problemas van a existir siempre. Siempre. Ahora, también existían antes, pero existían herramientas para complementar esa necesidad de la inclusión en la educación. Y yo quiero debatir hoy día dónde están esas herramientas. Porque hasta el año pasado los docentes contaban con herramientas. Los CAI, la terminal educativa para adultos, el programa FINES. Señor presidente, hoy esas herramientas no están. Ni hablar del programa Conectar Igualdad que el presidente Macri decidió dar por terminado. Esas herramientas no solucionaban los problemas, pero eran complementarias para superar los déficits que tiene hace muchos años nuestra escuela pública. Señor presidente, otro tema sobre el que hay mucha ignorancia y sobre el que no debatimos aquí es sobre el rol de la Junta Médica de la provincia de Mendoza. Deberíamos estar debatiendo una Junta Médica territorializada, una Junta Médica en todos los departamentos y una Junta Médica unificada, colapsada, burocratizada, donde un docente tiene que esperar la resolución que es volver a clases, a pesar de que no esté en condiciones. Señor presidente, deberíamos estar debatiendo un estatuto del año 58, momento en el cual había un cuarto de los docentes que hoy tiene la provincia. Deberíamos estar debatiendo qué educación queremos para la provincia de Mendoza y no un decreto que ponga fin a las paritarias y que extorsione a nuestros docentes. Deberíamos estar debatiendo de qué calidad hablamos cuando un docente que tiene 3 horas cátedra y tiene que llegar a 36 horas cátedra, para lograrlo tiene que tener 13 divisiones, lo que equivale a 390 alumnos, 6 edificios escolares que recorrer de un departamento al otro. Dígame qué atención le puede prestar ese docente a un alumno, a 390 alumnos. ¿Cómo puede pensar en sus problemas sociales, económicos, socioculturales de una persona que termina siendo el médico, el psicólogo, el docente, el amigo? ¿Qué calidad de educación estamos hablando en esas condiciones, señor presidente? ¿En qué momento ese docente se capacita? ¿En qué momento tiene una capacitación asequible, adaptable para todos? Para un chico de los pueblos originarios o para un chico que sufre violencia familiar, para todos. ¿De qué calidad estamos hablando? Señor presidente, yo ya sé lo que va a pasar en este recinto. Y también sé lo que se va a decir. Sé que se va a decir y se va a hablar mucho de la herencia recibida. Sé que se va a hablar de una provincia quebrada. Sé que se va a hablar de los últimos 4 meses o 3 meses que el gobernador anterior no pagó los sueldos. ¿Y sabe qué va a pasar, señor presidente? También me dirá algún legislador, y lo cual voy a aceptar y lo respeto, ¿por qué algo no lo hablaste durante los 8 años que fueron gobierno? ¿Por qué no le propusiste estos debates durante los 8 años que fueron gobierno? Porque el problema de la educación no es de hoy, es de hace 20 años. Y tiene razón, pero ¿sabe qué, señor presidente? Yo le voy a pedir a los legisladores que no nos den clases de cómo ser oposición, señor presidente. Si hay algo que ha hecho el peronismo en estos 100 días es ser una oposición responsable. Tiene el gobernador en su escritorio un endeudamiento de más de 18.000
para hacerse cargo de la provincia que eligió gobernar, en las condiciones que eligió gobernar y que el pueblo le dio la responsabilidad de gobernar. No lo eligieron ni a él ni a ninguno de los legisladores para enseñarnos cómo ser oposición. ¿Y saben por qué? Porque yo soy un militante político, tengo 33 años, soy peronista y creo profundamente que la política es la herramienta de transformación. Creo que las cosas se pueden cambiar. Y no me van a correr con que lo hable, porque soy peronista y soy un gobierno que dejó a la provincia o que en los últimos meses no pagó los sueldos. Tuve diferencias serias con ese gobierno, lo enfrenté electoralmente y no por eso voy a dejar de decir como militante político que me recibo a que la educación de Mendoza siga siendo como está y voy a seguir exigiendo a este gobierno, al que venga y a los que siguen, que debatamos la educación que merece Mendoza, que se debate esta legislatura y que debatamos una ley de educación que es responsabilidad de esta legislatura que se va a venir en esta legislatura. Señor presidente, cometimos muchos errores como gobierno, muchísimos, tantos que me disgusta bastante, porque la peor consecuencia fue la espalda del pueblo. El pueblo nos dijo, ustedes no van más, porque cometieron errores. Yo le estoy pidiendo a un gobernador humildemente que no cometa los mismos, que no se tape los ojos, que no se tape los oídos, que no hable solo, que escuche, que dialogue, lo mismo que pidieron todos los actores en la supuesta mesa de diálogo. Señor presidente, no fue elegido este gobernador para cometer los mismos errores, fue elegido para corregir los errores y para hacer lo que nosotros no hicimos. Y a nosotros, la sociedad, entre los cuales debe haber muchísimos docentes que nos dijeron, ustedes no siguen más, porque siendo un gobierno peronista, no hicieron los cambios que debieron haber hecho. Como todo buen peronista, está ahí afuera diciéndole a este gobierno, nos defraudaste y nos metiste con una campaña publicitaria que decía que los docentes íbamos a estar felices en las aulas y que ibas a resolver los conflictos, y hoy están recibiendo un decretazo que extorsiona a nuestros trabajadores. Como dijo mi compañero Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación, si tal es la pesada herencia, si tal es la provincia incendiada que les dejamos, si ustedes tienen razón, si ustedes son mejores, ¿por qué se encuentran miles de docentes balados afuera? Déjenlos protestar, abrácenlos, acompáñenlos, los eligieron para eso, no necesitan eso. Si están mal está en la provincia, conténganlos. No los vayan con la policía como si fueran delincuentes, porque esos docentes están todo el día educando a nuestros hijos. No merecen ser tratados así. Señor presidente, voy terminando mi alocución y decirles, como siempre, desde el más profundo respeto y humildad, que no defrauden al pueblo, que tienen una responsabilidad. Llevan 100 días y hasta ahora lo único que han hecho es defraudar. La calidad educativa que pregonan terminó siendo un mero ardid publicitario que no se contrasta con la realidad que viven nuestros docentes, nuestros alumnos. Señor presidente, hicimos las cosas mal en muchos casos. Mejoren, háganlas mejor. Cambien lo que no pudimos cambiar. Hagan lo que no pudimos hacer. Pero no hagan ni vamos a permitir que borren con el codo las conquistas de los trabajadores que el gobierno anterior escuchó y reconoció durante 12 años. No vamos a acompañarlos en eso. Vamos a estar con el pueblo exigiéndoles que hagan lo que no hicimos, pero impidiéndoles que pueda haber un solo retroceso en la provincia de Mendoza y en el país. Por eso, señor presidente, humildemente le pido al gobernador de la provincia que nos devuelva las paritarias, señor presidente, que nos devuelva el plan Pines, que nos devuelva los CAI, los CAS, el Conectar Igualdad, que nos devuelva el plan Progresar, que nos devuelva las computadoras para los pibes, que nos devuelva